Milei es, ante todo, un mentiroso, un mitómano, un farsante. Es un tipo del que realmente uno no sabe quién es, ¿no? Cuando uno le pregunta a los que trabajaron con él en la Corporación América, che, este tipo decía las barbaridades que dice ahora. No, nunca fue así. No, de ninguna manera. No, claro, si no, no hubiera podido trabajar. Claro, y lo votaron porque era el rebelde. Pero el tipo no era rebelde, era conservador. Lo que pasa es que actuaba de rebelde. Bueno, ayer actuó de tranquilo. O sea, Milei no es ni el rebelde que era antes, ni el tranquilo que era ayer. Milei es un farsante que actúa según las circunstancias, que hay que decirlo, tiene las dotes de comediante, para que cuando Santiago Caputo le dice, mira, lo que conviene ahora es insultar, él insulte. Cuando Santiago Caputo le dice, no, baja el tono, él baja el tono. Ahora, en ninguno de los dos casos es él. En ninguno de los dos casos es él. Entonces, la primera mentira, yo diría, es el tono que todos alabaron ayer. La segunda tiene que ver con las promesas que hizo. Contaba recién, lo repito por si alguien no estaba, que Domingo Cavallo, en los últimos meses del gobierno de la Rúa, todas las semanas hacía un ajuste para el mercado. Y estaba 2 o 3 días preparándolo con su equipo. Cuando faltaban 10 minutos para salir al aire, él se anotaba con la lapicera, en el papel donde había escrito con la computadora, 2 o 3 medidas para el pueblo, para la gilada, le decía él, que jamás había pensado en cumplir. Porque él iba a prometer un ajuste para el mercado, no a prometer medidas para el pueblo. Pero claro, era un tipo vivo, Cavallo. Decía, yo no puedo prometer solo ajuste. Entonces metía en el medio algunas promesas de mejora para la población. El propósito de Milei de ayer fue prometer ajuste. Fue prometer ajuste. Fíjense, el tipo es tan mentiroso serial que empezó el discurso diciendo que sacamos 12 millones de personas de la pobreza y bajamos el riesgo país. Muchachos, el día que tuvimos el riesgo país en el máximo número de que asumió Milei, el tipo dice bajamos el riesgo país. Cuando vos lees el presupuesto, te encontrás con que él dice que el dólar va a costar a fin de año 1.325. El dólar cuesta hoy 1.480 y está subiendo. Es decir, lo único importante de este discurso es lo que él le dijo al mercado. ¿Y al mercado qué le dijo? Voy a tener superávit fiscal, voy a hacer el ajuste más grande de la historia. Lo dijo 29 veces. 29 veces habló ayer de superávit fiscal. Míralo. El equilibrio fiscal. Que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho y que el equilibrio fiscal no se negocia. No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, que hay una relación directa entre el orden fiscal, no es a través del déficit fiscal. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó. Los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, la última vez que Argentina tuvo superávit fiscal. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal. Está nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal. También presenta una regla de estabilidad fiscal para mantener el equilibrio fiscal, con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal, presunción de inocencia fiscal. Como es un país con equilibrio fiscal y solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y el orden fiscal y el superávit, y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y en base al equilibrio fiscal se torpedea el equilibrio fiscal. 29 veces en 15 minutos. Ese fue el mensaje al mercado. Lo demás es lo que Cavallo anotaba en un papelito en los minutos antes de salir al aire. Lo más importante que dijo ahí, porque uno tiene que extraer de estos discursos lo real que dijo, es que
el año que viene, lo que él presentó anoche fue el presupuesto para el año que viene, el gasto sobre PBI iba a ser el más bajo de los últimos 30 años. Es decir, iba a ser el más bajo desde Menem. ¿Qué te está diciendo? Que va a hacer un ajuste, macho. Todo eso es lo que le dijo al mercado. De hecho, en algún momento dijo, si los gastos suben mucho o bajan los ingresos, hacemos recorte. Es decir, tomó todas las precauciones para que se sepa claramente que él va a seguir haciendo un ajuste. No es cierto que escuchó al electorado. A ver, muchachos, si hubiera escuchado al electorado, hubiera dicho, a partir de mañana las jubilaciones suben 5%, el presupuesto de salud sube 17%, las universidades suben... No hizo eso. Dijo, el año que viene voy a hacer esto. Si quiere subirlo, ¿por qué no lo hace ahora? En vez de hacer un plan platito, hizo la promesa de un plan platita que es más barato. Es como esa gente que dice, en enero empiezo la dieta. Macho, si querés hacer dieta, empezá mañana, si no es mentira. ¿Y por qué él tiene la posibilidad de mentir? Bueno, porque hay un montón de cosas atrás. Por ejemplo, vos en el presupuesto ponés, bueno, yo a los jubilados les voy a dar un aumento del 5% sobre las partidas de este año. Y la inflación va a ser el 10% el año que viene. ¿Qué te está diciendo ahí? Bueno, yo voy a subir un 15% de las jubilaciones el año que viene. Pero la inflación no va a ser del 10% el año que viene. ¿Por qué? Porque va a devaluar en noviembre, después de las elecciones. Por lo tanto, por lo menos el primer trimestre va a ser de alta inflación. Es decir, se va a comer el aumento a los jubilados. Es decir, ahí en esos pliegues está escondida la mentira de las cosas que dijo de ayer. Más allá de que hoy no se pueden hacer supuestos porque el mercado está podrido, porque las tasas de interés están al 70, porque estamos por caer en default. Es decir, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Otra cosa, los aumentos que anuncia son mucho menores que las bajas que hizo antes. Ahora voy a dar el detalle. Los aumentos que promete son muy inferiores a lo que le bajó antes a los presupuestos, ¿sí? Son sobre las partidas de 2025. El 2025 no terminó. No sabemos cuánto va a gastar en 2025. Sabemos que va a subejecutar, que va a gastar mucho menos que lo que presupuestó, que ya era poco. ¿Entendés todas las farsas en las que está escondido lo que dijo? Aclaró que si baja la recaudación te lo baja también. Él sabe que este presupuesto no va a salir. Como no salió el de los 2 años anteriores, porque él no negocia. De hecho, la comisión de presupuesto está cerrada, que la maneja Esper. Entonces, como él sabe que no va a salir, no se preocupa por nada, puede mentir todo lo que quiera, puede decir cualquier pavada. Total, después tiene a la noche periodistas que dicen, che, qué bien, cómo lo entendió, qué comprensivo, ¿no? ¿Vos qué decís, Milei? ¿Vos le creíste? Yo no le creí nada, pero si vos le creíste, no reaccionan, ¿eh? Bueno, ahí lo tengo a Milei, lo tengo al lado. El tipo mintió porque tenía la posibilidad de mentir. Porque vos para el año que viene, con un presupuesto, es decir, con determinados supuestos, podés mentir en un montón de cosas. Y él lo hizo sabiendo que después lo iban a apoyar. Él sabe que no va a haber presupuesto, incluso por ahí sabe que ni siquiera llega al año que viene. Pero él lo que hizo ayer fue, en vez de un plan platita, prometió un plan platita. ¿Por qué era tan imprescindible que hiciera eso? Porque los mercados se habían destruido. Si vos mirás lo que pasó ayer con las acciones argentinas en Estados Unidos, yo les recomiendo siempre en estos días, es de vital importancia que vos no mires nada más que lo que está pasando en ese momento, que sería el precio de la acción del día, sino que mires el año. Y vas a ver caídas que llegan hasta el 74%. Es decir, las empresas argentinas están perdiendo todo su valor. Los grandes empresarios argentinos, que son los que tienen que bancarlo o no bancarlo, miran el precio de sus acciones y se quieren matar. O lo quieren matar a él. Ese es el problema que tiene. Si ves los títulos públicos, por ejemplo, después de 2 caídas fenomenales, porque tuvieron un día de caída del 12%, después otro día de caída del 6%, ayer volvieron a caer de una forma que sinceramente no se ve en ningún lado. Creo que todavía no está el precio del riesgo país, ahora lo voy a consultar, pero debe estar más o menos en 1.200 puntos. Es decir, es un riesgo país de un país que está en default. Creo que el último que habían anotado era 1.140, pero eso fue antes de que, antes de la caída de ayer. Si vas al precio del dólar, del cierre de ayer, además de que el dólar sube todos los días,
hay un dato ahí que hay que empezar a mirar, que es que contado con liqui se empieza a abrir. Fíjense, abajo de todo, CCL, 1.500 pesos. El oficial, 1.475. Ese es el dólar paralelo, es la brecha que volvió. Es decir, como hay cepo y las empresas no pueden comprar dólar, lo que ocurre es que van al contado con liquidación para llevarse la plata afuera. Y ahí es donde empieza la brecha que después te genera inflación. Es decir, el tipo tiene unos problemas enormes. ¿Qué hizo entonces ante esos problemas enormes? Le prometió a los mercados que va a profundizar el ajuste ya mismo. Y a la gente le prometió que le va a dar unos mangos, poquitos al lado de lo que le sacó, si se cumplen determinados supuestos, y si le aprueban el presupuesto, y si llega a 2026, con un poco de suerte, el año que viene. Eso es lo que pasó ayer. Todo lo demás es cositas que él pone arriba de la mesa para que a la noche los periodistas amigos tengan algo para mentirle a la población y ver si le pueden generar una ilusión. Ya te digo, decir el 15 de septiembre, el año que viene voy a hacer esto, es como decir, en enero empiezo la dieta. Muchacho, antes te vas a manducar en la fiesta todo lo que hay, ¿sí? Es decir, es una pavada, no tiene sentido. Bueno, sin embargo, varios medios lo han tomado como que, mira qué serio el presidente y cómo reflexionó el hombre y qué tranquilo que se lo ve. Es otro tipo, ¿eh? Eso es lo que trataron de venderte anoche. Ahora, miremoslo en detalle, las cosas que dijo. A ver, empecemos. Conforme a lo que dicta nuestra Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley. Es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El anterior era un editado, ¿no? Que lo dijo 29 veces en los 15 minutos. Esto duró 1 minuto y lo dijo 4 veces. Y después dijo, volveremos a un crecimiento ilimitado. Macho, hace 2 años que está y tuviste 2 recesiones. Estás teniendo una recesión por año. ¿Desde qué lugar tenés credibilidad para decir que vas a tener un crecimiento ilimitado? Si la gente lo que está viviendo es que cada día vende menos, cada día produce menos, cada vez tiene menos laburo. Es decir, tiene una capacidad de mentir sabiendo que el del otro lado, y no le va a creer, y él la sostiene la mentira. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿en serio le sirve electoralmente sostener tantas mentiras? Mirá el que sigue. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es. Ahí hay 2 cosas. Primero dice que el resto de los países charlan y tienen acuerdos. Flaco, vos le decís ratas. Vos los amenazás, vos los insultás. ¿Dónde están los consensos de acuerdo? ¿Cuándo buscaste consenso de acuerdo? ¿A quién estás llamando a la reflexión? Si vos diste el primer discurso dándole las espaldas al Congreso, ¿de qué estás hablando? Es decir, todo fue una gran farsa el discurso que no se sostiene. Poné lo que sigue. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento.
El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados... El tipo afirma que bajó el riesgo país, muchacho. El riesgo país hace 3 meses estaba en 550 y ahora está en 1200. Dice que todos los planes anteriores fracasaron. Acá hubo 12 años, de 2013 a 2015. Terminó de crecer en 2011-2012, pero ese fue el periodo de gobierno, en que el PBI subió 70%. En que el campo duplicó la cosecha, en que la industria creció 70%. El comercio creció más que eso. Se invirtió en ciencia, en educación, en tecnología. ¿Cuándo fracasaron? Él dice que está haciendo esto para preocuparse por los más vulnerables. En Argentina los más vulnerables agarran la comida de la basura hasta que los agarra Jorge Macri y los caga a palo y no los deja ni siquiera comer la basura. Esa es la Argentina que vivimos hoy. ¿En qué lugar se están preocupando por los más vulnerables? ¿Qué discurso estúpido es este? ¿Cómo puede ser que los medios de comunicación hoy digan Milei reflexionó? ¿Qué mierda reflexionó? Son un montón de mentiras esto. Mentiras de una enorme hipocresía porque la gente está sufriendo mucho. No puede decir que él se preocupa por los más vulnerables. Como dijo, ahora voy a poner otra parte, que dice que todos estamos haciendo un enorme esfuerzo. Ayer le ponían todos en las redes las fotos de él abrazando a la hermana en Italia, en el Coliseo de Italia. Vivís de joda, hermano, vivís de joda. Vos hiciste un asado para festejar que no le subías las jubilaciones a la gente. Vivís de joda, hiciste como 30 viajes a boludear. A boludear, ponelo, mirá. Y así pasaron toda clase de políticos por el gobierno, intentando aplicar esta supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Incluso llegamos al punto de convertirnos en el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando... Primero, nunca fuimos un país desarrollado. Segundo, cuando te decimos que ya lo vieron, sí, lo vimos con la dictadura, lo vimos con Menem, lo vimos con Macri, lo vimos con vos. Por eso tenés el dólar que se te va a la mierda, por eso tenés el riesgo país que se te va a la mierda, porque hacen siempre lo mismo, hacen siempre lo mismo. Y en esto que viene está uno de los secretos de los pliegues en los que se esconden las mentiras de Milei, porque él dice, bueno, si los gastos superan lo previsto, vamos a ajustar las partidas. ¿Cuáles partidas? Las que después va a contar, y yo te voy a dar exactamente los datos de qué es lo que promete y cuánto es en realidad lo que bajaron. Pero mirá cuando dice que te va a ajustar las partidas, presten atención a esto, porque ahí es donde el tipo te está escondiendo una de las mentiras. Mirá. Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Como ya mencioné, está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal. Es tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años. Pará ahí, parámelo, después sigo. Este es el punto. Él le está diciendo a los mercados, no escuches lo demás, le está diciendo. Acá está la verdad de la milanesa, como dice Cristina. Este presupuesto tiene el menor gasto sobre PBI de los últimos 30 años. Desde el menemismo no había alguien que gastara tan poco como yo. ¿Y sabés qué? Cuando el Estado se achica, lo que dicen los grandes empresarios es, del total del PBI, yo administraba el 60 y el Estado el 40. El 40 distribuía. Y yo me quedaba con el 60 nada más. Ahora este muchacho va a achicar el gasto sobre PBI al 25 y yo, que me creo dueño de la Argentina, me quedo con el 75. Eso es lo que está en disputa. Porque si el mercado tiene el 75 y el Estado tiene el 25, el que manda es el mercado. Y el Estado no tiene poder ni siquiera para controlar, mucho menos para marcar hacia dónde vamos. Ese Estado chiquito, bobo que ellos quieren, que no pueda reaccionar, que no tenga fuerza. Imagínate si vos sos un jefe de Estado de un Estado chiquitito así, sos un jefe de Estado de mierda. Entonces, la real promesa que se hizo ayer fue el gasto del año que viene va a ser el más bajo sobre PBI desde el menemismo. Seguí. Una idea,
el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Ahí está la otra promesa del mercado. Quédense tranquilos que yo te voy a cumplir sí o sí. Si hay alguna variación en los ingresos o en los gastos, yo recorto. Y ahora voy a entrar, y ojalá todos tomen nota en su casa para discutir en la oficina, con los vecinos, con los amigos, es en el trabajo que hizo el Destape ayer, sobre cada una de las cosas que él anunció, universidades, salud, distintas cosas. Y después vamos a ir con Fernando Alonso con otra parte que es dónde se esconde todo esto, ¿sí? Con los datos bien firmes. Vamos a ver los aumentos que él dice y después los vamos a revisar. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. A ver, universidades. Esto salió en el Destape hoy, firmado por Rodrigo Núñez. Para equiparar los gastos realizados el año pasado, el gobierno debería invertir 4,6 billones ahora en lo que resta del 2025, un montón, no lo va a cumplir, y 6,2 billones para igualar el nivel de 2023. ¿Cuánto prometió? 4,8. ¿Cuánto tenía que poner? 6,2. Un 25% menos. Ese es el ajuste, esa es la verdad. Está bajando el gasto en universidades con esta promesa, si la cumpliera, estaría bajando el gasto en un 25%. Yo entiendo que la gente escucha, van a subir el 5, van a subir el 8 y piensan que se lo van a subir. No, no se lo van a subir. En educación anunció una suba del 8%. Aún si lo cumple, la educación sufrió un ajuste del 41% desde fin de 2023. Y está ofreciendo el 8. Se lo bajó el 41, está ofreciendo el 8. ¿Se entiende? Además de que no lo va a cumplir porque no se va a aprobar el presupuesto y no va a cumplir nada de eso, además está ofreciendo un poquitito de todo lo que sacó. En jubilaciones, si se cumple el supuesto del presupuesto de inflación 2026 del 10%, el aumento sería del 5%. Es decir, promete un 15%, de inflación es más, será más. Ahora, más allá de eso, el ajuste a las jubilaciones fue del 14% y promete devolver un 5%. Y el Congreso había aprobado devolver un 8%, más subir el bono. Es decir, es mucho menos que lo que dio el Congreso. En todos los casos, discapacidad, jubilaciones, universidades, es mucho menos. Él veta lo que dice el Congreso y dice, no, lo que dijo el Congreso no, déjame que el aumento lo doy yo. Y da un poquito de lo que dijo el Congreso. ¿Se entiende lo que pasó? Eso es lo que, más allá de que es muy factible que luego no lo cumpla. En el caso de los discapacitados, escribe Rodrigo Núñez, la Agencia Nacional de Discapacidad sufre un recorte en su ejecución del 14%. Sobre este punto, Milei te daría el 5%. Hay un tuit de Rodrigo Quiroga que yo quiero mostrar, que Rodrigo dice, pasó desapercibido, pero el proyecto de presupuesto 2026 deroga la ley de educación, deroga la ley de financiamiento científico y deroga la ley de educación técnica. Este gobierno, dice Rodrigo Quiroga, viene a destruir las capacidades estatales en ciencia y educación. Es muy fuerte, ¿no? Hay algo que veía ayer y decía, el tipo dijo lo peor ya pasó, ¿no? Lo tenemos, anda buscando eso. Cosa que él mismo ya dijo varias veces, cosa que dijo Macri, cosa que dijo Caputo, que uno ya no sabe para qué se dice, pero lo dicen, a ver. Como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó.
¿Sabés quién, cuando estaba muy, muy mal, hizo una cadena y empezó a dar conferencias, qué sé yo, y prometió, hizo un compromiso fiscal como el de hoy? Chupete, a ver. Certidumbre. Yo les digo que de ninguna manera va a ocurrir nada de eso. Vamos a preservar el equilibrio fiscal, no habrá devaluación y seguiremos adelante con los programas del gobierno. Le pedí expresamente al ministro de Economía que él sea transmisor de la confianza absoluta en la continuidad. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Milei es un gran farsante, mintió durante 15 minutos simplemente para darle insumo a sus medios amigos para que le mientan a la gente. La verdad es cuando dijo 29 veces su pirade fiscal. La verdad es cuando dijo que era el ajuste más grande de los últimos 30 años. El resto es parte de la gran mentira, como cuando dice que hay 12 millones menos de pobres, cuando dice que bajó el riesgo país, cuando dice que bajó... Todo lo que dice es mentira. Ayer hubo 15 minutos de más mentiras, en una situación de desesperación, porque los mercados ayer le habían dicho, ¿sabés qué? Nosotros pensamos que vos vas a caer en default, ahora. Entonces, como vas a caer en default ahora, yo no quiero más la deuda tuya. Yo lo vendo y me voy al contado con liqui, agarro la guita y me voy. Eso es lo que pasó ayer. Lo que armaron es una farsa que le va a durar 15 minutos. Le va a durar 15 minutos. ¿Sí? Para intentar, con un plan, prometo platita, no con un plan platita, con un plan prometo platita para el año que viene, ver si la gente la pueden conformar incluso sin plata. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Acá está el Kia, me lo sentaron